Hola, hola, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo va la vida? Somos Javier y Laura, viviendo en Arabia Saudita. Con el video de hoy estamos dando respuesta a algo que nos vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, y es todo lo relacionado a cómo hacer para emigrar a Arabia Saudita. Dada la importancia que tiene este tema, hemos decidido dividirlo en 3 entregas. Pero sin dudas, el primer video, es el más importante y el fundamental, ya que aquí les estaré mencionando una serie de tips y de consejos que no van a encontrar en ningún otro lugar de la web. Y son cuestiones que por más que ustedes tengan todos los documentos y todos los papeles requeridos para venir a trabajar a Arabia Saudita, si no son tenidas en cuenta, pueden tener una muy mala noticia al final del proceso. Proceso que por otro lado puede ser a veces largo, engorroso y también caro. Pero no se desanimen, si han decidido emigrar, lo han hablado con su familia y su familia los apoya, la mayor parte del problema ya está resuelto. No perdamos más tiempo, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Bueno amigos, vamos a empezar con lo primero y lo más básico. Tenés que tener un pasaporte válido. ¿Qué significa para los árabes que tu pasaporte sea válido? Significa que al momento de que te den la visa, tu pasaporte tiene que tener más de 6 meses para la fecha de su vencimiento. Ok, tenés el pasaporte y es válido. Necesitas otro requisito muy importante: 2 hojas que sean consecutivas, que tienen que estar en blanco. Si me preguntas cuál es la razón de este requerimiento, la respuesta es no lo sé. Pero te exigen para estamparte la visa que la hoja que le sigue, la hoja enfrentada a esa, esté en blanco. ¿Estás en pareja y estás pensando en venir a vivir a Arabia Saudita? Tené presente que si pensás traer a tu pareja, tenés que estar legalmente casado. No sirve de nada que puedan probar muchísimos años de convivencia o inclusive propiedades o bienes que estén a nombre de ambos. Te van a exigir sí o sí el acta de matrimonio. Los matrimonios entre personas del mismo sexo no están aceptados aquí en el Reino de Arabia Saudita. Así que incluso en algunos países esto está legislado y es legal, como por ejemplo en la Argentina, pero acá ese tipo de matrimonios no tiene validez. Otra cosa importante: si estás legalmente casado y pensás traer a tu pareja aquí, recordá que por lo menos por los primeros 2 o 3 meses vas a tener que venir solo. Tu pareja podrá hacerlo recién después de que tengas tu Iqama o tu tarjeta de residente. Esto es porque el trabajador, aquella persona que contrata a la empresa para que venga a trabajar a Arabia Saudita, es el sponsor, o sea, el responsable del resto del grupo familiar, mujer, esposo, hijos, hijas, que puedan venir a vivir al Reino de Arabia Saudita en un futuro. Si tenés hijos mayores de
papeles. Si sos de las personas que están en contra de las vacunas, especialmente en contra de la vacunación contra el virus del COVID-19, va a ser imposible que puedas entrar en Arabia Saudita. Arabia Saudita exige como mínimo doble vacunación contra el virus del COVID-19, pero no cualquier vacuna. Son solo 5 marcas internacionales que son aceptadas por el Reino de Arabia Saudita. Si tenés una o 2 vacunas que no sean las que figuran en este listado, te van a exigir por lo menos una tercera que corresponda a este grupo de vacunas. Hay otro tema bastante delicado que hay que tener muy en cuenta, y es que si alguna vez visitaste Israel, si alguna vez estuviste en el territorio de Israel y en tu pasaporte figura la entrada y la salida de Israel, probablemente tengas alguna complicación. Por eso es muy importante que tengan en cuenta estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles, y antes de empezar con todo el papeleo burocrático, que además es bastante caro porque hay que traducir y legalizar todos los documentos, ahora ya se los voy a ir contando, llamen o se apersonen a la Embajada de Arabia Saudita de cada uno de sus países y traten de resolver estas cuestiones con antelación. El tema de las vacunas, el tema esto de tener estampado en el pasaporte el ingreso y egreso a Israel, todo este tipo de cosas, chárlenlas de antemano para no tener una mala noticia sobre el final del recorrido. Y por último, y no menos importante en esta especie de introducción, es decirles que todos ustedes tienen que saber que Arabia Saudita es un país gobernado por una monarquía absoluta, de las pocas que quedan ya en todo el mundo. Esto quiere decir que aquí la palabra del rey y la palabra del príncipe, fundamentalmente, que es el que gobierna en este momento, son básicamente la ley. Entonces, tienen que saber que hay determinadas reglas que en los países occidentales no existen, pero que aquí se aplican. Es cierto que cada vez van perdiendo un poco más de fuerza, pero muchas aún están vigentes. Una de ellas, la más importante quizá, es el tema de la vestimenta. Nadie está obligado aquí a vestirse al estilo árabe. Sobre todo las mujeres, que este es un tema que me lo preguntan mucho. Aquí es el momento donde aprovecho a decirles que Laura ha grabado un video completo sobre cómo es la vida de las mujeres en Arabia Saudita y 2 videos acerca de cómo visten las mujeres en Arabia Saudita. Si no lo han visto, acá arriba les dejo el enlace. Como decía, si bien nadie los va a obligar a vestirse ni a las mujeres ni a los hombres como visten los árabes, lo que ellos sí exigen es cierto decoro en la vestimenta. ¿Qué consideran ellos como una vestimenta no decorosa o indecorosa? Pues bien, piden que no se muestren los hombros y tampoco las rodillas. Por lo tanto, y a modo de ejemplo, esta primera parte de este video sobre cómo emigrar a Arabia Saudita. Esperamos que estos datos les hayan servido. Los esperamos muy pronto en la segunda parte del video. Como les decimos siempre, gracias en árabe, que se dice shukran.